buenas tardes a todos. Bienvenidos a su podcast Hablando Concreto en su sesión número 5. En esta ocasión nos acompaña un muy buen amigo de la casa. Fue mi docente en la especialización de patología. En mi concepto, ingeniero, el mejor patólogo que puede asistir en esta generación hoy en día en Colombia, el ingeniero Camilo Chinome. Ingeniero, bienvenido a este podcast, ingeniero civil, especialista en patología, magíster en construcción. ¿Qué más no hace? ¿Usted qué no hace? No, ingeniero, muchas gracias por la presentación y pues muchas gracias por el espacio y la invitación. Me parece un ejercicio muy interesante el que estás haciendo con estos episodios porque vas creando conocimiento para que la gente vaya aprendiendo de forma más fácil. Así es, muchas gracias. Y bueno, realmente hoy todas las personas que nos están escuchando, muchos me pedían, venga, hable de patología, hable de patología, hable de patología. La gente comentaba ahí en las encuestas que el próximo tema que querían era patología y les traje el mejor patólogo. Entonces, Inge, nosotros siempre comenzamos como un poco de historia, definiciones. Hablemos un poco de esa reseña histórica de qué es la patología para la gente de pronto que no sepa qué es la patología. Algunos me dicen, oiga, pero es que no sabía que el concreto y las construcciones tenían el concepto de patología. Entonces, Sí, es explícanos un común. poco eso de patología. ¿Quién fue el primer patólogo? ¿Quién fue los primeros en hacer este ejercicio? Bueno, ahí ya te doy Sí, espacio. bueno, realmente la patología es una disciplina que se dedica al diagnóstico de lesiones o enfermedades de las edificaciones o de las construcciones. Realmente pues el enfoque salió como la especialidad de patología de la medicina haciendo un símil, pero en este caso los pacientes no son seres humanos, sino son edificaciones. Los pacientes tienen sistemas, así como un organismo tiene un sistema nervioso, tiene un sistema óseo, pues una edificación tiene una estructura, tiene instalaciones hidráulicas, tiene acabados y pues cada sistema puede sufrir diferentes deterioros, ya sea por fallos, ya sea por temas de mantenimiento, y a través del tiempo pues se ha venido perfeccionando una disciplina que es un enfoque transversal de la ingeniería y la construcción en la cual pues se vaya estudiando ese fenómeno de lesiones. Ese, digamos, enfoque transversal pues ha venido estableciendo una serie de análisis a través de un método que se llama la historia clínica. Esa historia clínica pues es todos los antecedentes de ese paciente y va revisando como todo ese análisis de enfermedades para emitir algo que es el diagnóstico, y del diagnóstico sale cuáles son las alternativas para poder recuperar esa edificación. Realmente, pues desde el punto de vista histórico, todo empezó fue por los restauradores. Los restauradores tenían que conservar las edificaciones por su interés histórico, y a través de eso pues empezaron a verse técnicas para conservar. Cuando empezaron a ocurrir fallos, pues ya empezó el tema de la rehabilitación. Digamos, John Brody, que era británico, hizo análisis sobre temas de puentes y durabilidad. También Félix Candela, que es español, empezó a revisar temas de las formas y del tema de materiales en sí. También pues Robert Maillard, que es suizo, empezó a revisar temas de durabilidad, y con el tiempo pues fue ese auge de los españoles, como fue el caso de Juan Monjo Carrio, que es un doctor arquitecto que empezó a establecer las familias de lesiones. Él fue el que llegó a ese punto, y pues después Carles Broto hizo la famosa enciclopedia de lesiones, que es la que pues Sí, conocemos casi todos los sí. especialistas, que es ilustrativa, y a partir de eso empezó pues la disciplina a tener auge en el mundo. Los brasileños pues tienen referentes como Paulo Helene, que es un experto en concreto, Senio Pacini, Bernardo Tuquitian, y ellos fueron investigando temas de cómo hacer concretos más eficientes y estudiar pues cómo son esas enfermedades. Y aquí en Colombia pues fueron llegando los primeros, que fueron Harold Muñoz, Diego Sánchez de Guzmán, y hoy en día pues Carlos Arcila también, que pues dicta cursos y dicta estrategias de rehabilitación. Y con el tiempo pues la disciplina fue teniendo un auge hasta el nivel de especialización. Aquí en Colombia pues ya tenemos 3 facultades: está la Santo Tomás, la Universidad Nacional de Antioquia y recientemente la Uniminuto. Entonces ya no es un tema que sea solo del exterior, sino que ya en Colombia tenemos especialistas y tenemos también facultades que forman especialistas. Qué bueno, qué interesante porque realmente hace unos años a los que nos gustaba este cuento del concreto y la patología no había mucho para dónde coger. No había mucho para dónde coger, solo estaba, hace unos años la Santo Tomás, me acuerdo que era la única que ofrecía el tema de la especialización y qué bueno que hoy en día ya existan como varios caminos para uno dedicarse. O sea que en conclusión, el patólogo es como el enfermero de las edificaciones, como el doctor. Hay dos definiciones. Lo que pasa es que en medicina la patología establece como el análisis de esas muestras o biopsias en un laboratorio.
Entonces, pues puede ser por ese lado porque pues el especialista en patología puede analizar muestras desde el punto de vista del ensayo, o también puede ser un internista. Ustedes ven que los internistas saben de todo un poco y van revisando el estado de Sí, la sí, sí. edificación y la salud. También el especialista en ese tema de manutención puede enfocarse a eso. Ok. Pero o sea que en sí esos diferentes pasos de qué hace un patólogo no solo diagnostica, él también puede intervenir. Exacto. Digamos, hay un, O sea, él puede curar. sí, hay un profesor que hizo un libro muy interesante que es Juan Arango. Uno se pone a leer su libro y él habla que hay especialistas que se enfocan al diagnóstico y al análisis de laboratorio de los materiales, y hay otros que se enfocan a las tácticas de reparación y alternativas de recuperación. Siempre pues hay especialistas que se enfocan en alguna de las dos corrientes más, o hay otros que se enfocan en las dos porque están acompañando el proyecto no solo desde la consultoría, sino también en su ejecución. Ok, qué bueno. Hoy en día, en Colombia, ¿qué agremiaciones, qué normas existen? ¿Quién está empujando esa línea de la ingeniería civil acá? Ok, bueno, realmente hay una asociación que es Alcompat, que es la Asociación de los Especialistas en Patología a nivel mundial. Alcompat ahorita tuvo una reapertura y va a haber un evento de un seminario de durabilidad en Barranquilla, ahorita en el mes de agosto. Eso viene acogida a través de la Universidad del Norte. Y pues yo soy ahorita vocal de esa asociación, soy miembro de junta directiva. Y hay personas como Carlos Arcila, también el ingeniero Betancourt, Margaret Dugarte, y hay diferentes ingenieros expertos en diferentes áreas de la patología. Y la idea es que la asociación empiece a tener auge para que los especialistas en patología tengamos nuestra propia asociación. Sobre también el tema de normas, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica es la que pues establece el reglamento NSR10. Dentro de la IS 400, que es el Comité de Vulnerabilidad, hay un subcomité enfocado a patología que lo dirige el ingeniero Pedro Nel Quiroga de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Realmente pues temas de normas técnicas colombianas en patología pues se está perfeccionando el tema. La idea es que a través pues de asociaciones como la IS y Alcompat empiecen a producirse esas normativas, porque hay boletines de Noticreto que hablan de Sí, sí, algunos sí. temas, y lo importante es empezar a hacer un carácter legal para que los procedimientos se regulen. Muy bien. Si alguien quiere inscribirse, llegar a esa asociación, ¿cómo es el proceso? ¿Es gratis? ¿Hay que pagar una inscripción? Ah, Si hay un costo de inscripción que se estableció en la última asamblea. La idea es que hay un costo para estudiantes por universidad y otro para profesionales. Ya pues en las páginas la vamos a publicar para que la gente empiece a seguir eso. Y la idea es dar una apertura oficial en el evento que va a haber en Barranquilla para que la gente empiece a familiarizarse, y ese seminario va a ser enfocado a durabilidad del concreto. qué bueno. Y Entonces, por aquí yo les pongo la información. Súper bienvenidos los que quieran profundizar más del tema. Yo les pongo ahorita la dirección de la página para que puedan entrar ahí. listo, ingeniero. Bueno, ya ahora sí, en el desarrollo del tema, esto es hablando concreto, entonces vamos a enfocar el tema en concreto. Sí, ¿Qué patologías puede presentar el concreto? bueno, ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que ese concreto sufra esas patologías? yo voy a decir algo como anécdota. Yo vine a entender una frase que me dijo un profesor de tecnología del concreto en el pregrado, diciendo el concreto material pseudosólido elastoplasto viscoso, que me pareció hasta un trabalenguas eso, y realmente yo vine entendiendo que el concreto tiene unas enfermedades en su estado fresco y otras enfermedades en su estado endurecido. En su estado fresco, pues el ácido 24.1R establece unas fisuras por retracción. Muchas veces esas fisuras son por falta de curado, porque el concreto tiene una reacción exotérmica y no le aplican agua a tiempo, o no retienen pues esa reacción para evitar que tenga esa fisuración. Otras pueden ser por restricción del acero, que pues vibran las varillas cuando está el concreto y no alcanza a bajar y empieza a aparecer Sí, esas fisuras. Hay otras pues que vienen en puntos donde debieron existir juntas de expansión y no existen porque no hay material más sabio que el concreto. Donde no hubo una junta de dilatación, el concreto se sí. fisura diciendo le faltó Él le la habla a junta. uno, él Él le le habla a habla a uno, uno. sí, el paciente Sí, dice sí, su sí. queja. Realmente pues desde el estado fresco también hay otra que es muy común en vías, que se llama falso fraguado, que empiezan a, digamos, a tener retraso de las mixas al llegar y pues colocan aditivos para retardar la reacción, y cuando pues se descarga la mezcla el concreto empieza a fraguar muy rápido y no alcanza a manejarse. Entonces eso ocurre pues por ciertas reacciones con los aditivos cuando ocurren demoras en las llegadas de concreto. Por eso hay que tener cuidado con los tiempos y las ubicaciones de las concreteras. Y ya cuando pues el concreto está ya endurecido, pueden tener pues problemas originados, a ejemplo,
a cargar el concreto antes de que adquiera las resistencias. El caso de los pavimentos, vamos a abrir la vía porque necesitamos abrirla y no tenía acelerantes para adquirir resistencias antes y pues hay fracturas o hay fisuras. Hay otros pues que pueden producirse por ataques del entorno, por lo menos en la costa, los ataques de sulfatos, los ataques de cloruros. Eso pues va afectando la mezcla pues porque los componentes del concreto pues son susceptibles a eso y por eso en algunos puntos hay que colocar aditivos de acuerdo al grado de exposición e incluso recubrimientos de protección sobre ese concreto o impermeabilizaciones específicas. Pues usted también sabe que yo manejo el tema de la impermeabilización y es muy importante enfocar a proteger ese concreto a esos cambios, digamos, de humedad, a esos ataques de sulfatos. El agua es un agente de lesión que puede ocasionar una serie de ataques químicos porque de la carbonatación puede surgir no la oxidación del acero de refuerzo porque esa calamina no es dañina. El problema es cuando hay un cambio de volumen producto de la reacción y se vuelve corrosión y fractura el concreto y ya las barras de acero de refuerzo empiezan a deteriorarse. Entonces, si pues está en una zona costera y no evaluaron que el acero de refuerzo había que recubrirlo, colocarle anodos de sacrificio, pues puede ocurrir eso. También la humedad puede causar una lixiviación del concreto que empieza a producirse hidróxido de calcio, a veces uno de los parqueaderos estalactitas de Sí. cloruros y pues eso va haciendo que el concreto sea más Que son poroso, coloquialmente, que son como esas manchas blancas. blancas. Exacto. Entonces la solución es póngale bandejas para recoger el agua, pero más allá de eso ese concreto Acá está pasa, de sufriendo. hecho, acá ¿Sí? pasa, sí, sí, Ah, sí, por ok. ahí está. Exacto. Entonces, pues ahí ocurren desprendimientos. Otros temas también pueden ser constructivos, que dejaron la varilla de acero expuesta porque no le dejaron los recubrimientos inferiores, porque no pusieron los dilatadores y pues empieza a fallar la placa perfección porque no dejaron los elementos suficientes. Y esa sí pasa bastante, esa sí uno ve Sí, bastante el tema. es un proceso Eso es constructivo que se proceso obvia. constructivo. Exacto, entonces hay unas que vienen por proceso constructivo y ya temas de diseño, pues que se generen sobrecargas o que se generen deflexiones excesivas, por lo menos cuando manejan sistemas de Nexon Stone, que son los conectores a cortante, y pues sí, dan una eficiencia, pero si los dejan muy delgado, pueden pasar vibraciones, ondulaciones que pueden hacer que falle la estructura. Entonces, hay muchos ataques de origen mecánico, de origen físico, como son las humedades, porque también la capilaridad puede dañar el concreto. También hay ataques pues, químicos como los cloruros y sulfatos. Hay ataques biológicos que no son comunes. Hay una, digamos, enfermedad que es la corrosión biogénica, que ocurre en las estructuras de saneamiento de aguas residuales y las bacterias empiezan a dañar ese concreto. Y pues ya es un tema que está en auge. E incluso para poder curar eso se requieren concretos con altos contenidos de aluminato para poder, digamos, tener mayores resistencias. También está el tema de la reactividad alcali-sílice alcali-agregado, porque pues hay agregados alcalinos que con interacción al sol y el agua hacen que el concreto produzca un gel interno que es la trinquita y pues ocurra un estallido del concreto. Puede ocurrir, digamos, en estructuras como muros de contención de puentes o Y esa es estribos. difícil de diagnosticar en corto tiempo porque eso sucede a largo tiempo. Exacto, ahí Entonces, requieren de petrografías y y ahí el ojo también del patólogo, ¿no? De cómo identificar esa tipología, esas fisuraciones, de esa expansión, de ese estallido pues, del concreto. pues realmente para ese punto habría que recurrir a unos ensayos de petrografía porque sería muy importante pues empezar a tener ese análisis mineralógico que lo hacen los geólogos. Entonces ahí pues el ensayo de petrografía adquiere importancia en ese tipo de diagnósticos. Y acá sí que tenemos agregados reactivos Y eso es en un tema Colombia. que deberían con ensayos de barras de mortero empezar a revisar para prevenirlo. Y ya debería ser un requisito sine qua non que las concreteras empiecen a revisar eso, porque, digamos, comprobar una reactividad alcalicílica al agregar un peritaje no es que sea imposible, pero es algo largo y ya pues eso puede incurrir hasta en demandas y hasta en temas Pucha. de pues reputacionales difíciles porque no solamente el tema es de las constructoras o de las empresas de ingeniería que empiezan a tener la garantía, sino también de las concreteras y las plantas de agregados. Ok, listo. Tenemos las patologías, las lesiones, las enfermedades. ¿Cómo aborda un patólogo todas esas enfermedades, todas esas lesiones? Bueno, ¿Cuál es ese paso uno? realmente el paso uno es el reconocimiento. Uno tiene que ir a conocer a su paciente, hacer la visita preliminar y pedir la documentación. Hacer estudios de patología donde no hay información es mucho más costoso que hacer estudios de patología por comprobación. ¿Por qué? Porque pues, si uno tiene información de los diseños, información de los manuales de mantenimiento, información de las bitácoras, información de las intervenciones, uno pues ya sabe cómo ha sido el tratamiento de esa edificación a través del tiempo.
Cuando no existe, pues hay que hacer ensayos de caracterización de materiales y también de durabilidad. Y eso pues hace que el estudio vaya adquiriendo más costo, pero es necesario para tener información. Realmente pues esa es parte de diseños, uno la tiene que revisar para saber si uno luego va a hacer un plan de inspección y ensayos por comprobación de la información o por levantamiento de información desde cero. Entonces eso es importante revisar la información documental que se tenga y hacer pues como ese inventario de información. Otro punto es el plan de inspección y ensayos. Hay ensayos que dicen, no, eso a punta de núcleos y de F'(C) y la resistencia al concreto uno diagnostica. No solamente eso, pues hay que revisar aspectos de durabilidad, como las carbonataciones para ver si hay posibles oxidaciones, si ya pues es una estructura que está a una exposición de cloruros y sulfatos, es importante hacer ensayos para las barras de acero, ya sea como potencial de media celda o resistividad eléctrica. También pues es importante revisar si hay reactividad alcalícica y alcali agregado en una estructura de saneamiento. También si uno quiere mirar ataques de cloruros y sulfatos en el concreto, pues una microscopía electrónica barridosa puede ser muy útil. Ahí apóyese laboratorios. Sí, exacto. Apoyarse de laboratorios, empezar a tener calibración y metrología de los equipos, también pues ensayos indirectos, porque no todos los sitios uno puede acceder a hacer ensayos tan invasivos. Un hospital, uno no puede ser tan invasivo. Entonces pues uno tiene que hacer algunos ensayos destructivos para poder correlacionar los no destructivos y pues ahí se pueden hacer ultrasonidos para revisar la homogeneidad del concreto. ¿Qué opina de esos ensayos no destructivos? En el ámbito del levantamiento de información, ¿sí son útiles? Sí son útiles siempre y cuando haya un ensayo destructivo por el cual se correlaciona. O Ok. sea, realmente hay gente que critica mucho el ensayo de medición de dureza por esclerómetro. Realmente, al hacer solo un ensayo por esclerómetro, no va a permitir ver si el concreto por dentro tiene alguna, digamos, lesión importante en cuanto a homogeneidad, que haya una segregación, que pronto haya algún tema de que tenga fisuras internamente. Pero si uno empieza a colocar, digamos, un ultrasonido acompañado que ayude a colocar resistencias deducidas, a ver si la velocidad está bien, si pues el tema de la expansión de esa velocidad da que el concreto es homogéneo, que da una velocidad mayor a 3600 metros por segundo, y empieza uno a mirar esos temas, pues puede ser útil. Pero si uno hace un ensayo indirecto solo, sin acompañamiento de un Sí, destructivo, pues pueden haber problemas. Eso es como la persona que dice voy a detectar aceros de refuerzo con sí. ferroscáner y no hace ni siquiera una regata de No, y ahí verificación. lo importante es definitivamente ese concepto del patólogo en esa lectura de resultados, porque mucha gente cree que puede hacer un diagnóstico ellos solos y mandan a hacer ultrasonidos y dejan ahí el resultado, 2100, 2300, 3700 y en Yo fin. voy a dar este ejemplo. Los médicos tienen que interpretar la información del laboratorio. Ellos no agarran y le dan a uno el examen, a uno se lo interpretan. Claro. Entonces lo mismo pasa con el especialista en patología. Yo hago esta pregunta a los estudiantes, ¿el estudio geotécnico es un ensayo? Y ellos, algunos dicen que sí, pues el estudio geotécnico no es un ensayo. Los límites de Alterberg son el ensayo, el corte triaxial es el ensayo, el tema de presiómetros de Nakamura es el ensayo. Al igual que ocurre eso en el estudio de suelo, el estudio de patología tiene ensayos. El ensayo viene siendo, digamos, los núcleos, la compresión de núcleos de concreto, las carbonataciones, los ferroscáneres, las regatas, pero la interpretación de todos esos resultados que hace el diagnóstico desde el punto de vista de material, eso lo hace el especialista en patología. Ok. Cuando uno tiene esa información alterna, también uno tiene que hacer el levantamiento de lesiones en campo. Ver, mira, aquí hay fisuras, aquí hay un tema de humedades, aquí hay un tema de desplazamientos de elementos y todo eso pues uno también va colocándolo en el diagnóstico, en la ficha de calificación, que esa ficha pues ubica las lesiones y empieza a establecerlas. Y hay un tema que es de las investigaciones cualitativas, porque la academia no solamente se basa en uno hacer tesis para que queden enclaustradas, sino también para usarlas. Claro. La investigación cualitativa establece que la triangulación de resultados, pues uno hace una codificación de eso y empieza a emitir una triangulación. Si uno se pone a mirar las lesiones cualitativas contra los resultados de los ensayos, pues yo tengo un punto de lixiviación y de ahí saqué un núcleo y el núcleo me dio bajito, me empezó a dar que tuvo un ataque de cloruros, me empezó a dar unas lesiones químicas producidas por el agua. En un punto donde tengo lixiviación, pues el origen o agente de lesión puede ser el agua y es porque hubo fallos en la impermeabilización arriba y ahí uno empieza a atar todos esos conceptos para uno emitir un mejor diagnóstico. Y cuando uno llega a la etapa de qué es la que le gusta a todo el mundo, ¿cómo soluciono? ¿Cómo Porque, soluciono? sí, porque, Pero antes de pasar a cómo sí, soluciono, vos nombrás algo muy importante y es
en ese proceso de levantamiento de información, esa ficha de lesión o ficha patológica. Eso es una herramienta muy importante. ¿Qué es Sí. eso? Habla un poco más Bueno, de eso. realmente las fichas de calificación son unos elementos donde uno coloca la localización de la lesión para que luego cuando vaya la persona que vaya a hacer la intervención sepa dónde está, empieza a colocar pues un detalle de la lesión y empieza a documentar en ese punto cuál es la lesión primaria y la lesión secundaria y empieza a emitir pues un concepto de esa lesión. Entonces esa ficha pues es como una metodología muy fácil para leer e interpretar. Ahora, hay gente que con todo respeto no mira los anexos de los informes y no van al anexo de la ficha. Yo por eso dentro del informe también coloco la memoria fotográfica con el fin de evitar que si no leyeron la ficha en el informe aparezca también. Entonces con eso me evito el punto de yo no lo leí, ¿sí? Ok. Entonces también pues de todo eso uno va a cómo intervenir. Realmente pues uno tiene que emitir por conciencia dos soluciones. Una solución que sea digamos muy durable y las soluciones durables a tener un costo inicial más alto. Así es. Y hay soluciones que tienen un nivel de durabilidad intermedio, pero a mí me gusta hacer el ejercicio del valor presente neto. ¿Cuánto cuesta ese mantenimiento a través del tiempo, esa Así es. solución de menor costo, contra invertir un poco más y en el tiempo uno tener menores mantenimientos? Entonces yo también hago esos análisis para que el cliente sepa que de pronto invirtiendo un poquito más a través del tiempo va a tener pues menor gasto en flujo de caja para esa manutención. Entonces cuando uno da esas soluciones, yo digo a los estudiantes, ¿ustedes quieren hacer la intervención? Tomen cada lesión en un cuadro y aquí digan cómo van a intervenirle y cómo la van a solucionar, punto a punto, y así no se le va a ninguna. Y los criterios pues de intervención se van estableciendo, uno lo puede hacer en un cuadro y quedan más claros. Y también hacer las especificaciones con la memoria descriptiva. Yo voy a abrir la fisura con una pulidora, qué profundidad la voy a abrir, qué le voy a aplicar, cómo va a preparar la superficie, cuánto tiempo debo dejar curando el producto, a la final cuánto tiempo se tarda para poner en servicio, los recubrimientos se aplican de esta forma, el desempeño, ¿cuál es? Porque hay algo que es el estándar, ya sea pues si obedece NTC, si obedece a Sí. STM, si obedece a una especificación patentada, porque pues los fabricantes también hacen pues, Claro. especificaciones patentadas y la idea es pues uno poder generar también especificaciones o por desempeño, incluso hay especificaciones. Entonces el desempeño que me tiene que cumplir es tanta resistencia a la tracción del material que vaya a poner. Entonces son especificaciones que uno va dejando y a través de eso salen unos planos que son los de lesiones, donde están los daños para poder documentar en la ficha y los de intervención, de dónde voy a intervenir y cómo va a solucionar. Y dependiendo también el grado de criticidad, ¿no? Y en ese grado de criticidad, en ese levantamiento, ¿cuándo alguien debe preocuparse por una fisura o grieta? O sea, generalmente alguien ve una fisura y se preocupa desde el inicio, ¿no? Pero ¿cuándo en sí sí debe Yo preocuparse? pienso que el ejercicio de las fisuras es ver la velocidad. O sea, realmente todo el mundo quiere llegar a, digamos, sellar las fisuras, pero si es una fisura activa, la fisura es un síntoma que puede, digamos, recurrir a que es un asentamiento, puede ser una sobrecarga. Entonces ahí es donde viene el tema de usar fisurómetros, usar testigos en yeso, hacer monitoreos de topografía, porque a veces la causa raíz puede venir del suelo. Entonces si viene del suelo, pues más allá de ponerse a reparar fisuras, pues empiezan a revisar. Ahora, cuando ya hay grietas y hay desplazamiento de elementos y empiezan a tocar elementos estructurales, pues ya es más grave y hay Claro. que darle mayor importancia. ¿Por qué? Porque los elementos no estructurales no están diseñados para disipar energía. La punto 9 del reglamento de NCRIES los diseña para que no se desprendan y puedan, digamos, ocurrir daños en vías humanas cuando hay un sismo. Entonces, si uno ve una fisura en un muro y realmente el problema es un asentamiento diferencial, pues más allá de reparar la fisura del muro es revisar cómo hacer la estabilización del edificio, ya sea con un mejoramiento, ya sea con un recalce. Entonces ahí vienen pues especialistas en ingeniería de fundaciones y en geotecnia a entrar al proyecto. Como yo le mencioné, los especialistas en patología deben saber un poco de todo, pero eso no nos hace especialistas en todo. Entonces hay proyectos donde uno trabaja de forma interdisciplinaria con el Muy cierto. geotecnista, con el estructural, por lo Siempre hay menos. que formar un equipo multidisciplinario. Esta vaina, a veces uno quiere sabérselas todas, pero definitivamente zapato a tus zapatos. Exacto, y uno tiene que saber hasta dónde llega como Sí. especialista. Por lo menos si yo voy a entregar una información estructural para hacer un reforzamiento, yo le doy unas recomendaciones, pero yo no puedo decir la dimensión de las varillas es esta, porque eso va a salir del análisis de vulnerabilidad sísmica, eso es del especialista en Claro. estructuras. Entonces yo no puedo llegar a ser, digamos, este, tan autoritario, empezar a dar esas proposiciones hasta que el estructural no se siente en una mesa de trabajo a hablar con uno. Ok. Em,
¿Qué viene para el futuro del ámbito de la patología? ¿Qué podemos esperar de este gremio en el futuro? ¿Qué Bueno, tecnologías se vienen? ¿Qué ámbitos? ¿Qué se viene yo para la digo que patología? hablando primero de los enfoques, la patología muchas veces es invasiva. Hay veces que la patología se vuelve, que empieza, digamos, por decirlo así, a tener demoliciones parciales y ahorita hay un auge que es la sostenibilidad. Uno tiene que pensar también en ese medio ambiente, qué va a pasar con todos esos residuos y pues un punto es producir soluciones menos invasivas y más amigables con el medio ambiente. Otro punto desde la parte del diagnóstico de lesiones. Tengo una anécdota que un ingeniero de la Universidad del Bosque me escribió que está haciendo una tesis de BIM para lesiones en patología. Entonces, pues ya la metodología BIM va a incorporarse para empezar a hacer los levantamientos de Pues qué lesiones bueno, y eso qué pues chévere. va a ayudar a ser más un Claro. complemento para todos estos análisis. Ejemplo, en Brasil tienen drones que miran las fisuras, calculan cómo fue la fuerza de falla, empiezan a ver termografías y empiezan a hacer levantamientos con ortofotos y pues con tecnología LiDAR que empiezan a levantar todo ese edificio de forma más rápida. Eso ya es un avance tecnológico desde el diagnóstico. Y también desde el enfoque preventivo. O sea, los proyectos deberían a futuro contemplar tener un especialista para la parte de mantenimiento, para la parte de evitar las fallas en el desarrollo de la obra, acompañamiento a la supervisión técnica independiente. Incluso los especialistas pueden ser supervisores técnicos independientes. Entonces eso va a ayudar mucho pues al gremio. Ok. Hay algo que se me olvidó preguntar y la gente me lo escribía ahí en el interno, que te preguntara lo siguiente y es, proceso general de reparación de fisuras. ¿Existe o existe algo, un paso a paso general en que se puede basar la Sí, gente que nos escucha para los que quieran reparar, hacer interventoría, tener algo en la cabeza de cómo se debe reparar una fisura? bueno, hay dos corrientes. Una es el ACI 224.1R, causas, evaluación y reparación de grietas y fisuras. Entonces hay técnicas que son el perfilado y sellado, que sella la fisura con el sello elastómero. Hay otras que son las resinas epóxicas. Hay otras técnicas que obedecen más a la intervención con monómeros para poder rellenar esa fisura por gravedad. Hay técnicas también de las ACI RAT para también tener reemplazos de piezas cuando ya hay pues digamos desprendimientos muy grandes, pues hay reparaciones de recubrimientos y de bloques completos. Y también hay una norma española que es la UNI EN 1504 que habla de toda la parte de evaluación y pues de intervención del concreto. Entonces uno puede consultar diferentes manuales e incluso pues los mismos fabricantes tienen manuales enfocados a esas Sí. normativas. Entonces ahí uno puede evaluar procedimientos y pues irse a esos códigos de la ACI nos ayuda mucho. Digamos, también el tema de la ACI tiene diferentes guías aparte de las ACI RAT que son muy útiles. Hay una que es, ya aquí la tengo anotada porque pues la tengo en mi archivo del computador y la utilizo mucho, que es el ACI 562. Ese es un manual que hizo el ACI en el 2019 y empieza a hablar de cómo evaluar todo ese concreto y pues establecer las metodologías de intervención. Entonces con eso pues ya uno puede tener diferentes manuales de consulta. Y realmente pues lo que debería apuntar la patología en Colombia es a luego tener sus propios manuales para el Total, contexto colombiano. total. Y para allá vamos. Aquí, así esperamos todos que así sea. ¿Qué estudio o caso de patología recuerda por ser crítico especial? Algo que usted diga, no, es que vean mi carrera, este caso es el que yo digo, qué chicharrón, qué curiosidad. Cuénteme algo ahí que le haya pasado en ese tema. Pues yo tengo dos. Hay uno que estoy desarrollando en este momento que es el estudio de patología para el reforzamiento y restauración del Centro Internacional Tequendama. Entonces, ahí tengo de cliente una empresa que se llama Indesco y esa empresa ha sido muy responsable que no escatimado en costos para los ensayos de diagnóstico y tengo un plan de inspección y ensayos muy robusto con mucha información para que los especialistas en estructuras y restauración puedan hacer su trabajo con mayor tranquilidad porque va a haber mucha información para Ok, analizar y pues entre más información haya menos incertidumbre va a claro. existir. Y pues lo interesante también de ese estudio es su volumen, algo que tiene que ver con patrimonio, que es un sitio muy importante como es el Centro Internacional de Tequendama, que es la puerta de los turistas a Bogotá, y también la interacción con muchos especialistas, o sea, hay unos especialistas en geotecnia como Danilo Montaña, estructurales como Oscar Ruiz, restauradores como Carlos Navas, eléctrico Antonio Orozco, hidráulico Alberto Polo, y las mesas de trabajo son a veces hasta transdisciplinarias porque no solamente vemos lo que hace cada uno porque entre todos nos ayudamos. Ejemplo, hidráulica conmigo está conviviendo para hacer el estudio humedades, que es un capítulo para los
la parte de los estudios de patrimonio, y es muy importante pues esa interacción con el hidráulico, con estructura por supuesto para la vulnerabilidad entregar los resultados, y hemos hecho un equipo de trabajo muy importante en un proyecto grande en la cual nos concientizamos que todos tenemos que hablarnos, hasta con bioclimática habla el tema de humedades de condensación para el estudio de humedades. Entonces es un estudio que abarca muchos puntos de la patología y me parece interesante por eso. Y Ok. tengo un segundo caso que es enfocado al peritaje judicial. Nosotros los especialistas en patología podemos servir en apoyo para los juzgados, para la parte contencioso administrativo, para las demandas o también de la entidad demandante. Entonces tengo un caso que teníamos un sótano con humedades y las garantías pues es de un año. Más allá de eso pues empezamos a revisar que tenía un sistema de pilotes tangentes en los planos, y cuando fuimos a auscultar nos dimos cuenta que los pilotes eran no tangentes, les dejaron separación No. y por ahí salía el agua en los sótanos. Entonces hay un tema que yo siempre he insistido, que el agua es un agente de lesión que no hay que subestimar en las estructuras de Total. concreto. Entonces hicimos unos ensayos para revisar resistencias y habían unas que no dieron, y a mí mi presentimiento corazonada me dio que había que hacer más ensayos de durabilidad. Hicimos una petrografía, y la petrografía es un ensayo que aprendí a entender mejor con el tiempo, y diagnosticó que hubo retemplado el concreto. Retemplado es que cuando fundieron el piloto de pronto se les fue a ya fraguar el concreto y endurecer, y le aplicaron agua para Adición de poder agua. dar manejabilidad, y dañaron el concreto y le redujeron la resistencia, y pues ya lo dijeron en episodios anteriores, a mayor resistencia, menor permeabilidad. No. El tema es que ahorita pues aumentó la permeabilidad porque redujeron la resistencia. Y cuando llegamos al tema de las conciliaciones, ese peritaje fue tan contundente que empezó pues la pretensión por 370 millones, y ya en conciliación ya la constructora dijo, les doy 200 ya. Y para mí eso es un éxito porque estoy ayudando a la gente a solucionar un conflicto Claro, siendo imparcial, claro. y van a poder reparar sus sótanos y tener mayor confort y mayor seguridad en su edificación. Y eso acá en Bogotá pasa mucho. Muchos de esos casos uno se encuentra, uno subestima mucho realmente las cimentaciones y el poder del agua ahí. Sí, señor. Bueno, Inge, vamos ya a nuestra última sesión de preguntas random. Yo creo que nos va a tocar, en la segunda temporada nos toca sacar una segunda charlita de estas Pues, para profundizar muchos temas que se nos quedaron por ahí. pues bueno, ingeniero, ya lo vamos revisando, y Nos pues yo toca, encantado de que me vuelva a invitar. ya entramos a preguntas random. Preguntas capciosas al azar. Esas sí no las tenemos por ahí planeadas. Núcleos ultrasonido. Núcleo. Núcleos o carbonatación. Ensayo de carbonatación. Enfoque de durabilidad, prefiero muchas veces la carbonatación. Me ayuda a descifrar cosas antes de tomar otras decisiones. ¿Prefiere diagnosticar o reparar? La verdad me gusta mucho enfocarme en el diagnóstico porque siento que un buen diagnóstico reduce la dificultad de la reparación. ¿Prefiere diagnosticar o la docencia? Me gustan las dos. Es que pues yo también soy docente de la Nueva Granada y en la Santo Tomás, y yo todas las clases lo digo de entrada. Yo no soy un académico de la ingeniería civil ni de la patología, soy un ingeniero civil al servicio de la academia. Y siento que mis clases las enfoco mucho a estudios de caso. Doy teoría, pero también muestro gráficamente lo que he realizado. Y siento que yo no me podría meter a catedrático 100% porque no voy a tener el mismo desarrollo profesional que he tenido, y no voy a poder enseñar de la misma forma que lo he hecho. Por eso mezclo las dos cosas. Yo los viernes entre las 7 y las 10 de la mañana voy a la Nueva Granada a dictar clases de patología y a enseñar. Y eso es una tarea fija que me pongo todas las semanas. Qué bueno. ¿Patólogos de la vieja generación o de la nueva generación? Yo pienso que son necesarios ambos, porque realmente pues a mayor experiencia pues va a haber mayores anécdotas y mayores técnicas para contar, pero también hay enfoques de la nueva generación que vamos desarrollando y complementando esos conocimientos. Yo pienso que no hay que tener rivalidad entre la vieja y la nueva generación, sino trabajar en conjunto. Ok. Eh, Nivel de los patólogos actualmente, bajo, medio, alto. Yo la verdad diría que medio. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace la especialización y pues es difícil encontrar en una oferta de empleo especialista en patología. Entonces se dedican a otros aspectos en obra y no desarrollan pues muchos conocimientos de la especialización en la práctica. Y muchas veces, y lo digo, me incluyo, para poder ejercer más la patología hay que independizarse. Yo desde que soy independiente he tenido más auge. Entonces desde que estoy con mi socio, con la empresa, que él es un especialista en estructuras,
Entonces hemos podido tener más casos de patología y empezar a aplicar mejor el conocimiento. Ok. ¿Prefiere afrontar patologías en vías, propiedad horizontal, edificaciones? La verdad, el tema de las vías, si es en concreto, sí. Si es vías en asfalto, no es mi fuerte, pero tengo un amigo que es especialista en patología y en geotecnia vial y le gusta mucho eso. En tema de propiedad horizontal me gusta porque realmente pues los especialistas en patología que ya van teniendo más fama y más importancia, pues olvidan mucho hacer en propiedad horizontal cosas. Y pues yo pienso que también las personas que ahorraron toda 10 años o están pagando créditos a largo plazo para tener su apartamento, también tienen el derecho a acceder a una buena consultoría de patología y revisar cómo, digamos, mantener sus edificaciones a través del tiempo, y pienso que eso es una labor social importante. Ejemplo, yo no atiendo constructoras porque yo soy perito Sí. judicial y yo no puedo tener conflictos de intereses, y hay veces que me meto a temas Sí. de demandas y voy hasta las últimas consecuencias. Ok, interesante. ¿Concreto, madera o acero? Concreto, Estás obvio. hablando concreto, no vas a decir otra cosa. Sí, es mi material favorito. Listo. Pues ingeniero, realmente hasta aquí llegamos. ¿Algún último mensaje para la gente que nos está escuchando a través de Spotify o tal vez nos está viendo por YouTube? Algo que les quiera decir, dónde te podemos encontrar, dónde podemos consultarte algo a nivel académico o profesional, o cómo te podemos contratar, cómo pueden llegar a tu empresa. Pues mi empresa se llama Kaizen Ingeniería SAS, o nuestra empresa porque pues yo estoy asociado con una estructural. Pueden Sí. revisar por LinkedIn Kaizen Ingeniería con ese, o también pues buscarme por Instagram o por LinkedIn. Yo también, digamos, contesto mensajes. Yo la verdad pues intento tener buena comunicación con la gente, y para mí no existe cliente grande o cliente pequeño, sino uno intenta establecer contactos para poder ayudar a las personas. Como pues último mensaje, la patología es un tema que no debe ser subestimado, es una herramienta muy útil y muy poderosa para ayudar en diferentes casos, y realmente pues pienso que es una especialidad en que va agarrando más auge, agarrando más fuerza, y es de suma importancia en la ingeniería civil y en la arquitectura porque nos va a permitir tener mejores proyectos, mejores obras y mejores recuperaciones. Bueno, ingeniero, muchas gracias por este espacio, por sacar de su tiempo y venir acá. Sé que tiene una agenda bastante ocupada y espero que para la segunda temporada me vuelva a regalar el espacio. Vale, con Entonces, gusto. a todos los oyentes, muchas gracias por seguir. Por favor, Muchas no gracias. olviden suscribirse, seguir las redes del ingeniero, suscribirse en las diferentes plataformas. Recuerden que nos pueden encontrar por Spotify, por YouTube, por LinkedIn. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y recuerden que esto es Hablando Concreto de Alfonso López. Muchas gracias.